Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares para compartir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios por la vida, por la salud, por la familia, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo, porque imagínense en esta parte de América, no estamos sufriendo como allí en el otro mundo, ¿no? Donde hay guerras, realmente están pasando momentos muy difíciles, en especial la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Hermanos que están pasando difíciles situaciones en cuanto a la alimentación, al techo, todo un drama, hermanos. Agradecemos a Dios por este tiempo y oramos por nuestros hermanos, ¿no? Para que Dios les dé fuerza, fortaleza en estos últimos tiempos que está viviendo este planeta Tierra. Hoy tenemos mucha bendición para nuestras vidas. Yo siempre quiero compartir con ustedes las bendiciones de Dios, que para mí son realmente algo saludable, algo maravilloso, que Dios aún tiene misericordia de nosotros. Y cuando comparto estos materiales que preparo durante la semana, me siento muy honrado, ¿no? De poder servirle al Señor de esta manera, ser parte de la gran comisión. Y esto es importante, hermanos, porque Dios nos ha dado una gran comisión, ¿no? El predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Esto es importante porque un encuentro con Jesús tiene que tener cada ser humano. Es importante, ¿no? Para poder realmente estar un día en esa ciudad celestial, como un pasaporte, ¿no? Pero es por gracia, solo por gracia. La salvación es por gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo a Cornelio, ¿no? A ese hombre que estaba de custodia. Así que, hermanos queridos, en este día saludo también a nuestros amados suscriptores que nos acompañan semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ya estamos en el 5.º año, vamos para el 6.º año de programación. Esperamos que estos programas puedan realmente ser luz, ¿no? Para aquellos que están buscando en medio de las tinieblas una luz, ¿no? De esperanza, para que puedan ser salvos. Este es nuestro propósito, ¿sí? No es tanto ser populares, ¿no? Tener muchos likes, tener realmente muchos seguidores, entre comillas, ¿no? Sino que cada programa, cada persona que usted comparte este video, que pueda entregar su vida a Cristo, pueda tocar estos temas que estamos abordando en estos programas. Hoy vamos a hablar, ahí tiene usted en la pantalla el título del tema que vamos a hablar. Y es importante, hermanos, ¿no? Porque yo siempre digo que ahí dice la oración, la esencia vital del cristiano. ¿Será así? Porque escuché una frase donde alguien dijo que la oración, mire usted lo que le voy a leer, la oración solo es eficaz cuando dejamos de usarla como un sustituto a la obediencia. Mire usted. Ahora, no es una frase contra la oración, esto no es una frase, por supuesto, sino es una frase contra la oración que reemplaza lo que Dios ya nos pidió hacer. Esto es algo que tenemos que, no solamente la oración es presentar nuestras necesidades, ¿no? Sabemos que la oración es conversar con Dios, por supuesto.
Y también la oración yo lo asemejo a la respiración. Nadie permanece sin respirar por mucho tiempo. Siempre uno tiene que respirar para que esos pulmones se llenen de aire, ¿no? Y podamos respirar y vivir, hermano. Algo tremendo, ¿no? Que Dios hizo al cuerpo humano. Entonces, la oración es similar a esto, ¿no? Ahora, el principio espiritual, hay un principio espiritual donde orar no es negociar con Dios. Cuando nosotros oramos, no estamos negociando con Dios. Esto tenemos que saberlo, hermano. Porque a veces pensamos que Dios es nuestro mandadero, nuestro sirviente, que Él tiene que hacer lo que... No. Tenemos que orar, sí, pero pidiendo conforme al propósito de la voluntad de Dios. Pero cuando la oración la usamos para evitar obedecer, ¿no? Deja de ser comunión y se convierte en una evasión espiritual. Estamos evadiendo ese principio, ese mandamiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy orando para ver si perdono. Mire usted, qué contradicción, ¿no? Estoy orando para ver si perdono. Estoy orando para ver si dejo ese pecado de mi vida. ¿No? Mire usted, estoy orando para saber si Dios me está enviando a predicar el evangelio a toda criatura. Pero si Dios ya habló en su palabra, ¿no? Ya nos mandó que tenemos que perdonar así como Dios nos perdona, que tenemos que dejar el pecado porque tenemos que buscar la santidad, que tenemos que predicar el evangelio. Entonces, ¿qué estamos esperando? Digo yo, que baje un ángel y que diga, a ver, hoy tienes que predicar en tal lugar. Porque parece que esto está pasando, ¿no? Entre nosotros. Cuando Israel oró, hermanos, cuando Israel oraba, pero no avanzó, esto vemos en el libro de Éxodo, capítulo 14, 15, ¿no? Donde en el cruce del Mar Rojo, el pueblo estaba aterrorizado, hermanos, porque tenía detrás el ejército egipcio y por delante semejantes olas del mar. Tenía que cruzar ese mar tempestuoso. Tremendo. Y dice que Moisés clamaba, ¿no? Ante tal situación. Pero Dios respondió algo impactante, hermanos, en este capítulo, en este versículo, cuando le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Como que Dios estaría diciendo, no necesitas más oración, sino obediencia. Obedece. Ya está dichas las instrucciones. ¿Por qué tenemos que seguir orando por esta situación? No, porque le reclamó Dios a Moisés. A veces, hermanos, pedimos intervención divina cuando lo que se requiere es una acción de obediencia. ¿No? Eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Y por qué no estamos siendo muy bien instruidos? Desde el discipulado, desde que la persona acepta a Cristo y se arrima y se congrega en una congregación, perdón la redundancia, entonces tiene que ser discipulada y bien enseñada. No se enseña mal, aprende mal y también enseña mal. Es una cadena interminable, ¿no? Entonces, cuando pedimos la intervención de Dios, también requiere una acción de obediencia, ¿verdad? Ahora, otra de las causas puede ser orar sin obedecer. Orar sin obedecer, esto es religiosidad. En el primer libro de Samuel, hermanos, el capítulo 15, Saúl desobedeció a Dios, como leemos acá, pero luego quiso justificar su acción con sacrificios espirituales.
su desobediencia, quiso justificar. Entonces el profeta Samuel le declaró la verdad eterna, ¿no? Y le dijo, en ese capítulo 15, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a sus palabras. Qué pregunta, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dicho de otra manera, Dios, hermano, no se impresiona con nuestra actividad religiosa, sino que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer. Esta es la gran realidad, hermanos, que muchos ignoramos. Ahora tenemos el peligro moderno, porque todo está cambiando, es como que ahora la tecnología es otra. En mi tiempo no había los smartphones, tantas cosas que ahora hay, la inteligencia artificial, no había, no existía. Entonces, el peligro moderno es espiritualizar la desobediencia. Mire usted, hermano, espiritualizar la desobediencia. Hoy muchos creyentes dicen, estoy en ayuno, estoy en intercesión, estoy buscando confirmación. ¿Escuchó hablar así? Pero Dios ya habló claramente, ¿no? En amar al prójimo, en perdonar, reconciliarse, apartarse del pecado, congregarse, predicar el evangelio. Hermanos, no necesitamos más revelación. Ya no, ¿verdad? Necesitamos más rendición y obediencia a Dios. Ayer estuve conversando con mi hijo, vimos la película El apóstol Pablo, muy linda película en Netflix, y decía, ¿no?, que esos cristianos con tanta persecución realmente estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Ese tema que vamos a tratar después en la siguiente parte del programa. Pero acá, hermanos, no hay, yo digo que no hay un porcentaje de cristianos que soporten la gran tribulación o la persecución que hay en estos países comunistas. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, la persecución de parte de Nerón, tremenda, quemados los cristianos como antorchas humanas. No, tremendo. Era realmente algo, valentía, ¿no?, de parte de los cristianos que de veras eran cristianos. Por eso Jesús, hermanos, dejó muy claro en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, verso 46, leemos, Jesús de Nazaret dijo, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La pregunta, ¿no?, profunda, que tuvo que tocar la vida de aquellos que le servían, que le decían Señor y ya está, ¿no? Y no le obedecían. ¿Verdad? Ahora, aquí la raíz del problema, hermanos, es, podemos orar diciendo, Señor, Señor, ayúdame, Señor, pero negarlo con nuestras decisiones, con las labores, con las tareas que tenemos como cristianos, ¿no? El de amar al prójimo, el de perdonar, el de reconciliarnos, apartarnos del pecado. Esto, ¿no? Tremendo, hermano. Ahora, cuando la oración se vuelve excusa, esto es grave, esto es muy grave. Porque hay dos casos concretos. No hay casos concretos. Por ejemplo, el perdón. El perdón es algo importante en la oración.
termina diciendo, y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? El Padre Nuestro termina con estas frases, ¿no? Una persona ora años por paz, pero se niega a perdonar. Qué incoherencia, ¿no? Mientras que la Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. Es algo, hermanos, que a veces no podemos comprender, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué es lo que no entendemos de lo que el Señor quiso decir? La paz no vendrá por más oración, hermanos. No va a venir por más oración. Sino, viene por obediencia. Por obediencia. Otro ejemplo podemos ver en la restauración matrimonial. Un matrimonio quebrado, ¿no? Donde la pareja, uno de ellos ora por su matrimonio, pero no cambia su carácter, ¿no? No pide perdón, no dialoga. ¿Qué está haciendo esta persona? Está orando, pero no actuando. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Negativo. ¿Te das cuenta, hermanos, que es tan importante, ¿no? Actuar, orar y actuar y cambiar? Otro de casos como el pecado oculto. Alguien ora por libertad, por liberación, pero mantiene la puerta abierta al mismo pecado. Sigue jugando con el pecado. Eso no es falta de oración. Es falta de decisión, de decirle no al pecado. Vamos a hacer una breve pausa musical, hermanos, porque este tema de la oración, como esa frase que acabamos de leer al principio, ¿no? La oración solo es eficaz cuando dejamos de usarla como un sustituto a la obediencia. Esta frase impactante, ¿verdad? Hacemos una breve pausa musical, escuchando un tema musical que he titulado Clamo a ti, Señor. Esta es la oración, ¿no? Clamar a Dios. Escuchemos este tema musical. He perdido el camino, he faltado a tu voz. Hoy me siento perdido, buscando tu perdón. No puedo más ocultarlo, la verdad está en mí. Solo quiero entregarlo y volver junto a ti. Siento que el tiempo vuela y yo sigo aquí, buscando la manera de ser fiel a ti. Es el momento ahora de escuchar tu voz. Clamo a ti, Señor, clamo a ti, Señor. Ven y sálvame con tu gran amor. Clamo a ti, Señor, limpia todo mi ser, da tu bendición. Mis errores son muchos, pero tu gracia es más. En el silencio te escucho, tú me das tu paz. Ya no quiero más juegos, ni perder el control. En tus manos me entrego, eres mi único sol. Siento que el tiempo vuela y yo sigo aquí, buscando la manera de ser fiel a ti. Es el momento ahora de escuchar tu voz. Clamo a ti, Señor, clamo a ti, Señor. Ven y sálvame con tu gran amor. Clamo a ti, Señor, limpia todo mi ser, da tu bendición. Sin tu luz no hay nada más, solo oscuridad.
Hermoso tema musical, hermanos. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Qué bueno, ¿no? Qué hermoso cuando nosotros clamamos a Dios. Pero obedecer es importante, ¿no? Cuando clamamos a Dios por algo, ¿verdad? Por eso el equilibrio correcto, vamos a ver de este tema, es, no se trata de dejar de orar. Algunos dirán, pero bueno, ya está. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a pedir si el Señor sabe y la soberanía de Dios hace como Él quiere hacer, ¿no? Algunos dirán de esta manera. Pero no se trata de entender el orden, ¿no? Dios habla, nosotros obedecemos y la oración fortalece la obediencia. No es esto lo más importante, sino la oración no reemplaza la acción, la potencia. Esto es importante, hermanos. Cuando algo tenemos decidido hacer, que Dios nos manda porque es importante para nuestra vida, tenemos que hacerlo. Apartarnos del pecado, tenemos que rechazar el pecado. Perdonar, tenemos que perdonar, así como Dios nos perdona. Difundir la palabra de Dios, dedicar el evangelio a toda criatura, con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y ahora más, porque tenemos la tecnología, inteligencia artificial, es una gran ayuda para poder predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ahora, hay un principio teológico profundo, ¿no? En todo esto, que la oración eficaz no cambia la voluntad de Dios. No se olvide esto, ¿no? El libro de Hebreos dice que la oración eficaz hace al justo aceptable ante el Señor. Pero acá, hermanos queridos, la oración eficaz no cambia la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros cambiamos para alinearnos con Él, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios realmente es positiva. La voluntad de Dios es buena para con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando oramos, pasa esto, ¿no? Que cuando oramos pero no obedecemos, perdón, la oración pierde autoridad, lamentablemente. Se vuelve una repetición vacía. El Señor lo dijo, ¿no? No hagáis como los fariseos, que por sus palabrerías piensan que van a ser escuchados. No uséis vanas repeticiones, decía el apóstol Pablo. ¿Cierto? Entonces, cuando oramos pero no obedecemos, pasa esto. Se vuelve una repetición vacía, con palabras rebuscadas, ¿no? Pierde autoridad y lo peor, hermano, se transforma en autoengaño espiritual. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? El apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dice muy claramente: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, Santiago está diciendo: sed obedientes de la palabra y no solamente oradores. Muy claro, ¿verdad? Oramos y actuamos. Oramos y actuamos. ¿Alguien tiene algún problema con un hermano, un familiar que hace rato que tiene las relaciones cortadas? Entonces, oremos por la persona, pero actuemos, vayamos a pedir perdón. ¿No es cierto? En esto consiste la oración eficaz del justo. Puede mucho. Ahí sí recordé lo que decía Hebreos. La oración del justo puede mucho. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que muchas personas quieren, a través de la oración, resultados, ¿no?
sin el costo de la obediencia. Y que la oración no es mágica, no es algo mágico. Podemos orar desde la mañana hasta la tarde ininterrumpidamente, pero cuando no hay obediencia, no hay actitud, se considera desobediencia. Y le dijo muy claramente a Saúl, cuando él pensó que por hacer esos sacrificios espirituales ya estaba obedeciendo. No, Dios le había mandado algo específico y él no estaba obedeciendo. Queremos muchas veces, hermanos, equivocadamente, victoria sin disciplina. Victoria sin disciplina. Milagros sin compromiso. Por eso hoy no vemos tantos milagros, ¿no? Porque estamos orando mal. Y queremos también respuestas sin cambios, ¿no? Exigimos, nos apropiamos, declaramos, establecemos, pero no cambiamos nosotros. Pero Dios, hermanos queridos, responde cuando nuestra vida respalda nuestra oración. Dios responde cuando nuestra vida respalda nuestra oración. Esto es importante. Por eso la oración es poderosa. La oración es poderosa. La oración es la llave que abre todas las puertas. Pero, ahí está el pero, ¿no? Pero no sustituye la responsabilidad. Si ya sabes lo que Dios quiere que hagas, escrito en su palabra, entonces no ores más. No ores más por esto. Hay que perdonar, que hay que separarse del pecado, que hay que llevar la palabra, la gran comisión. No, ya no ores más por eso. Hazlo. Tú sabes las directrices. Si tú lees el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ahí está todo. Y Pablo también le habla a Timoteo en la primera o segunda carta, donde está todo cómo puede vivir un verdadero cristiano. Tenemos realmente todas las cosas a nuestro alcance, a nuestras manos. Y mientras oras, hermano, lo haces, ora para tener fuerza de sostener, para que sea persistente, oración persistente, actitud persistente. No te desanimes, no te desanimes. La oración abre el cielo, pero la obediencia abre la puerta del corazón. Te repito una vez más esta frase, que realmente me impactó. La oración abre el cielo, pero la obediencia abre la puerta del corazón. ¿Qué tal? La verdad, hermanos, este tema me llamó la atención y quería compartir con ustedes, porque muchas veces me pasa a mí, ¿no? Y esto nos tiene que llamar a una reflexión profunda, ¿no? Para ver cambios en nuestra vida, para que esa oración pueda tener realmente impacto. No nos olvidemos que con Dios, hermanos, no podemos negociar. No podemos negociar. Él nos dio sus directrices, pues manos a la obra, ¿no? No nos queda otra si queremos tener una vida victoriosa. Vamos a escuchar una meditación que nos envía el pastor José Luis Sinali, una reflexión muy cortita, pero que tiene mucha profundidad. Y hoy me interesó este tema que él envió, porque está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es. Muchos no conocemos, ¿no? O algunos sí. Vamos a escucharlo a nuestro amigo consiervo, pastor Luis Sinali, hablando de este tema que es la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Una mañana desperté desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el acto consciente y voluntario de atribuir al poder de Satanás las obras milagrosas de Cristo. Este rechazo voluntario cierra la puerta al perdón de Dios. Los fariseos atribuyeron a Satanás lo que el Espíritu Santo lograba a través de Cristo. Hicieron su afirmación en forma intencionada para oscurecer la verdad. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un progreso gradual en el pecado. Los fariseos progresaron en su maldad. Desde la oposición y envidia, llegaron a la conspiración y muerte. Todo pecado y blasfemia será perdonada, dice Mateo capítulo 13, versículo 31. Aunque el pecado se remonte hasta el cielo, hasta los cielos llega la misericordia de Dios. El único pecado imperdonable es el rechazo del perdón. El pecado de estos hijos del diablo es imperdonable porque voluntariamente persistieron en pecar y se endurecieron de tal modo que rehusaron caminar por el sendero que conduce al perdón. Hay esperanza para toda persona cuando exclamare arrepentido: «Sé propicio a mí, pecador». Pero cuando un hombre se endurece progresivamente y no presta atención a las indicaciones del Espíritu Santo y no escucha sus ruegos ni su voz de advertencia, va camino a la perdición. Entristecer al Espíritu, si no existe un arrepentimiento verdadero, lleva a resistir al Espíritu Santo. Y poco a poco esta situación apaga al Espíritu. La solución está en el Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué hermosa reflexión, hermanos, la que nos envió el pastor José Luis Sinali. Una reflexión muy clarificante, ¿no? A lo que nosotros es el pecado imperdonable, ¿no? Si no se arrepiente, por supuesto. La ofensa en contra del Espíritu Santo. Porque el que hace la obra en el ser humano es el Espíritu Santo. El que compunge, ¿no? El que lleva al arrepentimiento. Así que tengamos cuidado, ¿no? De no pecar contra el Espíritu Santo. Nosotros conocemos lo que hizo el Espíritu Santo cuando el Señor nos dejó. Es nuestro consolador, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde el Espíritu Santo está obrando de una manera tremenda, hermanos, como vemos las noticias en el mundo, donde muchas personas se convierten al Señor, entregan su vida a Cristo, aún en las celdas, en los hospitales, en las plazas, en todo lugar. Ese es el obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermosa reflexión que nos ha enviado el pastor José Luis Sinali. Vamos a seguir con el programa, hermanos queridos. Y hay una pregunta que quizás alguna vez usted se hizo. Al mirarse en un espejo, por supuesto, ¿no? El espejo, hablo metafóricamente de la Biblia, ¿no? Y se preguntó, ¿por qué me parezco tan poco a Cristo? ¿Por qué me parezco tan poco a Jesús? Y esta no es la pregunta de un incrédulo. Porque un incrédulo todavía no entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Es la pregunta de alguien que ama a Jesús, dice amar a Jesús. Usted le pregunta a otro hermano cristiano, le dice, ¿amas a Jesús? Sí, lo amo. Pero este cristiano se mira en el espejo del alma
Y se da cuenta realmente, cuando nos queremos comparar con Jesús de Nazaret, la distancia duele, hermano. Estamos tan distantes a parecernos a Él. Y tenemos que parecernos a Él, ¿no? Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. El ideal bíblico, como les acabo de mencionar, es la estatura de Cristo. Esto habla en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4:13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que llegar a esa medida, a esa estatura. ¿Verdad? Ahora, la meta cristiana no solo es ir al cielo, ¿no? Está bien, el Señor nos da la salvación, nos da un pasaporte para ir a ese lugar que tiene preparado, Él mismo fue a preparar para nosotros. Pero eso no es la meta, ¿no? Es parecernos a Él. Esto es importante, hermanos. La gente, el mundo tiene que ver en nosotros a Jesús. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué me parezco tan poco a Cristo? Ahora, no solo es creer en Cristo, eso es reflejar a Cristo en nuestra vida. Reflejar a Cristo en nuestra vida. Tampoco no es solo admirarlo. Ah, Jesús. No, es encarnarlo en nosotros. Cristo vive en nosotros, hermano. Y si Cristo vive en mí, bueno, tiene que ser Él, no yo. Ahora, ¿por qué esta distancia tan grande, no? Algunos, la distancia de parecerse al Señor es como de acá hasta la Antártida, ¿no? O como de acá hasta Alaska. Nada, en nada nos parecemos. Ahora, ¿por qué la distancia es tan grande? La pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos. Y porque confundimos conversión con transformación. Aceptar a Cristo es el inicio. Es el inicio de esta vida, no en Cristo. Ahora, parecernos a Él es el proceso. ¿No? Tenemos que llegar a la estatura, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es importante. Muchos nacen espiritualmente, pero no creen. ¿Será posible? Sí que es posible, ¿no? Muchos son espirituales, nacen espiritualmente, por supuesto, pero se quedaron ahí. ¿Verdad? Ahora, otra de las cosas que por qué la distancia es tan grande de parecernos a Él es porque imitamos más la cultura que a Cristo. Entonces estoy hablando dentro del ámbito cristiano, ¿no? Imitamos más la cultura que a Cristo. Claro que, por supuesto, vivimos en un mundo que modela competencia, orgullo, autopromoción, venganza, individualismo. Todo esto vivimos en este mundo, ¿no? El modelo que nos quiere dar. Pero Cristo nos da un modelo de humildad, de servicio, de perdón, de sacrificio, de dependencia del Padre.
¿no? Él siempre dependió de su Padre, de nuestro Padre. Por eso, hermanos, que la influencia diaria está moldeando más de lo que pensamos. Esto es un peligro, hermanos. Por eso no nos podemos por eso la distancia se va agrandando más de parecernos a Jesús. Ya nadie llama la atención, nadie dice nada para corregir eso. En las congregaciones no se habla de estos temas, hermano. No nos parecemos a Cristo. Y la brecha se abre más y más. Ahora, una de las características, ¿no? Podemos decir el carácter de Cristo. ¿Cómo era Él? Es el espejo verdadero, es el verdadero espejo, el carácter de Cristo. Y la Biblia lo dice específicamente cómo era su vida. Miremos algunos rasgos, ¿no? De lo que Cristo actuaba, de lo que Jesús era. Esto era Jesús. En Él había humildad. Humildad. Que hoy en día, hermanos, cuesta encontrar cristianos que sean humildes. No digo de la parte material, sino de la necesidad de Dios, de la necesidad de lo espiritual. El apóstol Pablo, en una de las cartas escritas desde la cárcel, el capítulo 2, versos 5 al 8, dice: haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Esto dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora, ¿nos cuesta, hermanos, ceder? ¿Nos cuesta pedir perdón? ¿Nos cuesta dejar el orgullo? Y si esto nos cuesta, entonces, hermanos, estamos entendiendo por qué no nos parecemos poco. Si en nosotros no están estas virtudes, ¿no? No nos estamos pareciendo en nada. Nos queremos parecer al otro. Y como decía una vez un pastor, mitad cabra, mitad oveja. Es tremendo, ¿no? Otra de las características del carácter de Jesús era que Él tenía un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Porque Jesús no solo amó con palabras. No solo amó con palabras. Perdonó a los que lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire usted, hermanos, el amor sacrificial. Cuando reaccionamos, hermanos, con dureza ante la crítica, que puede ser verdad esa crítica hacia nosotros, nos damos cuenta de la distancia que tenemos con parecernos a Jesús, ¿no? Ahí está. Y nuestro deber, nuestra necesidad es de parecernos a Él. Estar a la estatura de Cristo. Otra de las características, Él tenía una pureza interior. Nuestro amado Maestro. Porque no solo evitó el pecado externo, ¿no? Su corazón era limpio. Él mismo decía, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque tenemos que cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Muchos hoy en día luchamos, ¿no? Con nuestros pensamientos, porque realmente tenemos una batalla que está ahí, en la mente, ¿no? No solamente con pensamientos, sino con intenciones, con motivaciones. Pero la semejanza a Cristo, hermanos, comienza desde el interior. Desde el interior.
Esto es importante, hermano. La semejanza con el Señor comienza desde el interior. Por eso Jesús decía, ¿no? Lo que hay en tu corazón, eso habla tu boca. ¿Nos parecemos al Señor? No sé si estamos a kilómetros de distancia de parecernos a Jesús. Pablo entendió, hermanos, esta tensión. Pablo entendió esta tensión tremenda, hermanos. En Romanos 7, Pablo dijo, el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Él lo interpretó muy claramente esto, hermanos. Porque el apóstol Pablo, como todos cristianos, ser humano, experimentó lucha, ¿no? Tremendas luchas. Mientras más queremos acercarnos al Señor, las luchas van a ser más tremendas. La diferencia no es ausencia de batallas, ¿no? Algunos no quieren las batallas. Se esconden en la cueva, ¿no? No quieren salir al mundo. Por eso la diferencia no es ausencia de batalla, es dirección del corazón. Dirección del corazón. Hacemos una pausa musical, hermanos queridos, para seguir con la segunda parte de este tema. No se separe de la pantalla, porque está realmente muy importante saber y respondernos a la pregunta, ¿por qué no nos parecemos tanto a Cristo? ¿Qué está pasando? Escuchamos un tema musical. Este tema musical titula Quiero ser igual que tú, Señor. Escuchemos el tema musical. Abro mi alma en la calma de hoy, sintiendo el camino por donde voy. Tu gracia me abraza con suave verdad, llenando mi pecho de honestidad. En cada respiro encuentro tu paz, buscando la vida que tú nos das. Tierno es tu paso, firme tu voz, guiando mi senda hacia ti, mi Dios. Quiero ser como tú, reflejar tu perdón, que el mundo vea en mí toda tu santidad. Quiero amar como amas, con esa fuerza total. Toma hoy mi vida, hazme como tú. Miro a la gente con ojos de fe, tengo la calma que siempre busqué, bondad en el alma, motor de mi ser, sabiendo que el cielo se puede creer. Propósito claro, vivir en tu luz, cargando con gozo mi propia cruz. Manos dispuestas, listas para dar, tu reino en la tierra queremos hallar. Quiero ser como tú, reflejar tu perdón, que el mundo vea en mí toda tu santidad. Quiero amar como amas, con esa fuerza total. Toma hoy mi vida, hazme como tú, con paciencia, con entrega, lleno de gracia, dándolo todo, siguiendo tus pasos de cualquier modo, sin temores, sin temores. Al andar, que tu presencia se sienta en todo lugar. Quiero ser como tú, reflejar tu perdón, que el mundo vea en mí toda tu santidad. Quiero amar como amas, con esa fuerza total. Toma hoy mi vida, hazme como tú, solo como tú. Hazme como tú, Señor, como tú, como tú. Amén. Hermoso tema, hermanos, que compartí con ustedes
titulado Quiero ser igual que tú, Señor. Este tiene que ser nuestro anhelo, ¿no? Porque a la final, un día estaremos en la presencia del Señor, ¿no? Preguntándole tantas cosas que por ahí no comprendemos por qué pasan. Entonces nuestro deber importante, vital, es parecernos a Él, ¿sí? Ahora, el proceso para que nos parezcamos a Cristo, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. Predestinados a ser la imagen de Cristo. La palabra conformes implica molde. Es un molde, ¿no? Por eso Dios usa pruebas, corrección, esperas, frustraciones, pérdidas. Todas estas cosas son para formarnos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, para que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Ahora, la incomodidad muchas veces es formación. Cuando uno se siente cómodo, no huele bien, ¿verdad? Porque el enemigo no dice, bueno, lo tengo ahí distraído, no hay problema. Pero cuando Dios usa pruebas, corrección, esperas, frustraciones, pérdidas, entonces ahí nos está formando, ¿no? Nos está formando, ¿no? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, la pregunta siempre, ¿no? Ante estas situaciones, ¿qué nos impide parecernos más? ¿Qué te impide parecerte más a Jesús, hermano, hermana? ¿Orgullo no rendido? Esto parece que es una impronta de muchos cristianos, ¿no? El orgullo que realmente puede destruir tu vida espiritual. Pecados tolerados. Falta de disciplina espiritual. Y entre las disciplinas espirituales está la oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Esas son disciplinas espirituales. ¿Qué nos impide parecernos más? Quizás el amor dividido, ¿no? El Señor dijo, no podéis amar a dos señores, ¿no? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Dice el Señor, el que ama al mundo es enemigo de Dios. Quizás nos impedirá esto, parecernos más esto, o resistirse a morir al yo. El Señor dijo muy claramente en su palabra, ¿no? Que el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. El apóstol Pablo, ¿no? Decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, parecerse a Cristo, hermanos, no es automático. No nace algo automático, no nace de la persona. Es un resultado de rendición diaria al Señor, ¿no? Morir todos los días a la carne. Negarse a sí mismo. Ejemplo en el hogar. Un ejemplo en el hogar, ¿no? Reacciono como Cristo cuando hay problemas.
¿Cómo reacciono en mi hogar? Cuando hay conflictos en el hogar también, o en el trabajo, o en la congregación, ¿busco reconciliación o ganar? Y cuando uno en su vida privada, como siempre digo, ¿no?, que a Dios le interesa nuestra vida privada, ¿soy el mismo cuando nadie me ve? Ahí realmente se mide la semejanza. Quizás ante la gente podemos aparentar muchas cosas, ¿no? En la congregación, aparentar que somos realmente cristianos muy piadosos, ¿y en nuestra vida privada? Esa es la manera, hermanos, ahí se mide la semejanza al Señor. Pero ahora hay una buena noticia, ¿no? Como el cirujano cuando opera, hay dolor, pero después viene la recuperación y la sanidad, ¿no? Es un proceso. Y la buena noticia es que sentir que nosotros nos parecemos poco a Cristo, cuando nos vemos nuestras actitudes, decimos que no, parece que no me parezco al Señor. Entonces, esto, hermanos, es una señal de vida espiritual. Esto es una gran señal, ¿no? El indiferente no se cuestiona. Piensa que todo está bien. El tibio no se examina. Piensa que está bien. El orgulloso no se compara. Piensa que está bien y tiene la razón. Síntomas tremendos, hermanos, de que la cosa no está bien. Y el que pregunta, ¿por qué me parezco tan poco? ¿No? Una pregunta sincera, ¿no? Realmente el deseo de parecerme a Él. Entonces ya está en camino de parecerse cada día más. Esto es importante. Si eres indiferente, si eres tibio, y si te crees que vos eres la única persona que realmente hace las cosas bien, entonces es peligroso, ¿no? El Señor nos dio las pautas para avanzar. La Biblia nos da las pautas para avanzar hacia la estatura de Cristo, como leímos en un principio, ¿no? O sea, contemplándolo constantemente, ¿no?, a través de su palabra, obedeciendo lo que ya sabemos, lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto sabemos, por eso dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabemos lo que es bueno hacer, pero la lucha, ¿no?, como tenía el apóstol Pablo. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Practicando el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto que tiene que haber en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Cuando realmente vivimos en el Espíritu, rendidos a Cristo, ¿no? Aceptando también la disciplina de Dios a través de estas pruebas, correcciones, esperas, pérdidas, y viviendo con conciencia eterna, hermanos, sabiendo que no somos de este mundo. Tenemos que un día enfrentar a la muerte, establecido por Dios, al hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Sí? Ahora, no se trata de imitar gestos externos, ¿no? Con nuestra cara así como... No.
Como decía el que ayuna, los fariseos se ponían en las plazas con sus caras demacradas. No consiste en imitar gestos externos. Se trata de que su carácter de Cristo, el carácter de Cristo, viva en nosotros. Porque la pregunta no es cuánto sé de Cristo, cuánto sé de la palabra. No. La pregunta tiene que ser cuánto Cristo se ve en mí. ¿Cuánto reflejo al mundo que Cristo vive en mí? Esa es la pregunta, ¿no? Por eso parecernos poco a Cristo no debe llevarnos a la culpa. No te sientas culpable, porque es un principio. Porque solo el que se acerca a Él es transformado a su imagen. Hay un dicho que decía, mi mamá decía, o mi abuela creo, decía, el que anda con lobos aprende a aullar. Si ando con Él, con Cristo, seguramente que voy a ser como Él. La verdad, este tema, hermanos, da para mucho, pero vamos a hacer otra breve pausa. Esta pausa de mostrando la publicidad de nuestros programas que emitimos durante la semana, así que usted esté atento, ¿no? Si usted se ha suscrito y ha activado la campanita de notificación, seguramente que va a ser notificado de cuando subimos un video nuevo. Ahí tiene usted el QR de nuestro programa central en YouTube, el canal de YouTube, donde usted escanea con su celular o su tableta y lo va a dirigir directamente a nuestra página, nuestro canal, donde usted puede compartir con otras personas, elegir los temas, los programas, todos los sectores que tenemos en nuestro programa Un Encuentro con Jesús, música, la infaltable música, que ya estuvimos sacando varios volúmenes de música cristiana, con hermosos paisajes de Bolivia, de Argentina, ¿no? Hermosos paisajes. Mientras usted va escuchando temas musicales, están esto en los volúmenes 15 y 16 que ya publicamos. Vamos ya a este intermedio publicitario de nuestros programas. Y luego continuamos con más de Un Encuentro con Jesús. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Y sí, como dice nuestro eslogan, nuestro logotipo ahí que salió en la última parte, con Jesús todo, sin Jesús nada. Con nada se puede llenar ese vacío que tiene el ser humano, sino solamente con Jesús. Y luego nos pareceremos a Él, seguro, ¿verdad? Realmente, hermanos queridos, estos programas que que ya vimos en este intervalo publicitario de los programas que emitimos, son temas que hemos elegido muy minuciosamente para que pueda ser de bendición para su vida, para que usted pueda compartir. Hay algunos sectores donde los programitas son cortitos, de poca duración, para que usted pueda compartir con otras personas, ¿verdad? Como en este caso que hoy voy a presentar,
en el podcast de la semana, un diálogo entre dos personas que hablan acerca de las ofrendas que ofrecieron Caín y Abel, ¿no? Hay mucho se habla de esta ofrenda. Muchos tocan temas distintos acerca de esto, lo que pasó. ¿Por qué pasó? ¿Por qué eligió? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín? Así que escuchemos este diálogo y luego saquemos nuestras conclusiones, ¿sí? Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy exploramos un pasaje que nos muestra el alma humana en su estado más crudo, tal como lo expone Rodolfo Vargas en el relato de Caín y Abel. Claro, es impresionante, ¿no? Me llama la atención cómo se enfoca en el corazón y la actitud de cada uno en el acto de dar ofrendas. Exactamente. No es tanto el tipo de ofrenda lo que importa, sino la disposición interna. Abel, por ejemplo, ofreció con fe y reverencia, mientras Caín lo hizo casi por costumbre, sin una transformación interior. Ya, y eso resalta la idea de que Dios mira el corazón, ¿no crees? Así es como cuando dices que dos personas pueden hacer lo mismo y, sin embargo, su motivación interna cambia totalmente el resultado. Sí, es ya una clara diferenciación entre la fe y lo rutinario. Además, la forma en que se muestra la reacción de Dios hacia la ofrenda de Caín es muy reveladora. Exactamente, vemos que Dios no mira la forma externa, sino evalúa la intención. Y aquí se empieza a ver la semilla del resentimiento en Caín cuando Dios no acepta su ofrenda. Y es ahí donde, la historia da un giro crucial. Caín, en lugar de reflexionar, se enoja, no con Dios, sino con su hermano Abel. Es como si, su corazón ya hubiera decidido dónde recaer la culpa. Sí, y es una verdad inquietante. Cuando el corazón no se somete a la corrección, el error se desplaza y se vuelve a otros. Es un claro reflejo de cómo se manifiesta el pecado en nuestras vidas. Exacto. Y me encanta cómo el pasaje utiliza el lenguaje. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ah, sí, esa advertencia. Ese versículo es uno de los más profundos, porque nos dice que el pecado, en realidad, siempre está acechando. No es algo que irrumpe con estridencia, sino que susurra, y espera a que le demos permiso. Y es, ya, muy revelador en cuanto a la naturaleza del pecado, ¿no? No grita, sino que se instala lentamente, como una sombra en el corazón. Exactamente. Es como cuando uno se permite caer en la envidia o el resentimiento paso a paso, sin darse cuenta de que ya se ha instalado una trampa interna. Ahora, cuando Caín decide tomar acción, la narrativa pasa a ese momento trágico en el que, el silencio del campo contrasta con la violencia interna. Sí, imagínate el escenario. Dos hermanos caminando, sin gritos, sin insultos, pero con un choque de emociones que se traduce en un acto irreversible. Un golpe que cambia todo. Eso me recuerda a esos momentos en que, el conflicto interno se vuelve tan fuerte que se manifiesta en acciones destructivas, incluso si no hay palabras de por medio. Correcto. Y la escala del crimen es medida en la sangre que clama a Dios, recordando que la sangre inocente, la de Abel, tiene una voz que no se puede ignorar. Esa parte es poderosa. La voz de la sangre que clama, y eso,
trasciende el relato mismo para hablar de una verdad universal sobre la injusticia y la violencia. Sí, es un recordatorio de que ninguna injusticia queda sin ser notada por Dios. Como se menciona, no es meramente un acto físico, sino una traición espiritual a la vida dada. Ahora, algo que me intriga es el juicio que no conduce a la muerte, sino al exilio. ¿No te parece una forma muy peculiar de un castigo? Definitivamente, Dios, en su sabiduría, decide expulsar a Caín de su presencia, un castigo que, es quizás más doloroso que la muerte misma, porque significa estar separado del bien mayor, de la cercanía divina. Exacto, ya. El exilio como forma de juicio es, como quien dice, vivir sin esa paz y protección divina. Un recordatorio de que el pecado no destruye solo físicamente, sino espiritualmente. Y, siguiendo ese hilo, el relato, no es solo para mirarlo como una antigua historia, sino como una metáfora de cómo podemos, en nuestra vida cotidiana, llegar a ser como Caín. Así es. Nos volvemos Caín cuando, servimos a Dios sin obedecer, cuando la envidia y el resentimiento nos dominan y rechazamos la corrección. Totalmente. Es, una advertencia para que examinemos nuestro corazón. ¿Estamos dejando que pequeños resentimientos se conviertan en grandes tragedias? Muy cierto. Y pienso que, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestras frustraciones y errores. ¿Nos detenemos a escuchar la voz de la corrección antes de que el pecado actúe? Exactamente, es una invitación a la autoexaminación. Porque, a veces matamos con palabras, con omisiones o incluso con silencios, algo que va más allá de la fuerza física. Y aquí es donde el mensaje pastoral se vuelve vital. ¿Dónde está tu hermano? Una pregunta que, nos reta a reconocer a aquellos a quienes hemos herido, ya sea con envidia o indiferencia. Así es, y no se trata de una ubicación geográfica, sino de una situación espiritual. Es la invitación a reparar relaciones y, a prestar atención al sufrimiento que dejamos a nuestro alrededor. Ahora, permíteme, desafiar un poco este punto. Algunos podrían decir que la corrección divina es demasiado dura o que castiga sin redención. ¿Qué opinas? Buena observación. Yo diría que la corrección divina, es en realidad una oportunidad para el crecimiento. No se trata de un castigo final, sino de una advertencia para evitar mayores daños. Sí, entiendo tu punto, pero me pregunto si a veces somos tan reacios a reconocer nuestros errores que preferimos empujar a otros, en lugar de mirar adentro, ¿no? Exacto, y ahí está la ironía. Al rechazar la corrección, efectivamente, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio exilio, separándonos de esa presencia vital de Dios. Es un enfoque muy impactante. La narrativa no solo nos cuenta una historia antigua, sino que se traduce en una advertencia contemporánea. ¿Quién gobierna tu corazón hoy? Sí, es un llamado urgente a la reflexión, ya. ¿Permitimos que el resentimiento y la falta de fe dominen o estamos dispuestos a abrirnos a un cambio interior? Me encanta cómo se vincula la teología antigua con nuestra realidad actual. Es una invitación a examinar nuestras propias ofrendas, internas e intencionales. Sí, y en ese contexto, la voz de la sangre, que clama por justicia, se convierte en el eco de todas las veces que hemos ignorado las heridas que causamos, en relaciones y en la sociedad. Exacto, una metáfora poderosa que nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto duradero. Y, para cerrar esta reflexión, la pregunta final sigue siendo, ¿quién va a gobernar tu corazón? Antes de permitir que el pecado se instale, es fundamental escuchar esa voz que siempre busca la corrección y el amor fraternal. Sin duda es un mensaje que, nos desafía a vivir con integridad y reconocer el valor de cada relación humana. Muchas gracias por esta conversación tan profunda y actual. Qué hermoso diálogo, ¿no? Acerca de este pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento de Caín y Abel, la ofrenda que presentó Caín y Abel. Y que después de esto,
derivó en el primer asesinato, ¿no?, de la humanidad, donde Caín asesinó a su hermano Abel. Es tremendo la situación. Si leemos este pasaje que está en Génesis, vamos a ver realmente la realidad en nuestros tiempos, ¿no? Ese espíritu de Caín y Abel que existe también, ¿no?, hoy en día. Así que tengamos cuidado. La ofrenda solamente Dios conoce, sabe cuál es nuestra ofrenda, si es realmente valedera, si no lo es. Pero tenemos una manera de poder, si no lo hacemos con esa de corazón, cambiar, ¿no?, de actitud y presentarle una ofrenda realmente que, como decía David, ¿no?, yo tengo que ofrecer algo que no puedo dar una ofrenda que no me cueste nada, ¿no? Es importante también. Quiero presentarles ahora, hermanos queridos, una pequeña reflexión que lo hago para publicar en Spotify y que me pareció hoy un momento especial para presentar este tema, ya que hablamos, ¿no?, del parecernos al Señor, ¿no? Y el tema que presenté en Tu Palabra es Verdad, que este es el sector Tu Palabra es Verdad, si usted quiere encontrarlo en Spotify, está con este título, Tu Palabra es Verdad, de Rodolfo Vargas. El tema que quiero presentar es el espejo del alma. ¿Sí? Vamos ya a esta pequeña reflexión en este programa Un Encuentro con Jesús. Tu Palabra es Verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. En una pequeña iglesia de barrio, cada domingo un hombre llamado Carlos se sentaba en la misma banca, escuchando con atención cada sermón. Asistía con la cabeza, decía amén, con convicción, pero cuando salía del templo todo seguía igual. La palabra quedaba en los oídos, pero no llegaba al corazón. Una tarde el pastor habló sobre ayudar al prójimo y Carlos se emocionó al escuchar: la fe sin obra es muerta. Sintió un nudo en la garganta y al salir vio a una anciana cargando bolsas pesadas y pensó: tengo prisa, que alguien más le ayude. Pasaron los días, Carlos se miró al espejo y notó algo en su reflejo. Y vio una expresión vacía. Recordó las palabras del pastor y esa tarde, sin pensarlo, volvió al mismo lugar donde había visto a la anciana. Esta vez le ayudó con sus bolsas, le acompañó hasta su casa y ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: gracias, hijo. Hacía mucho que nadie me tendía una mano. En ese momento Carlos entendió lo que significaba realmente ser hacedores de la palabra. Porque no basta con escuchar sermones o leer versículos. La fe se demuestra con acciones. Y lo descubrió Carlos, que cuando uno obedece, el corazón se llena de paz, de una que ninguna palabra puede describir. Por eso Dios no busca oídos atentos, sino vidas transformadas. No se trata cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto vivimos de ella. Porque el verdadero creyente no solo habla de amor, sino que lo demuestra. Que Dios te bendiga. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué hermosa reflexión, ¿no? Estuve viendo esta reflexión que lo hice hace más o menos un mes para publicarla en Spotify y me doy cuenta, ¿no? Hay cosas que, como hablábamos en el primer tema del comienzo del programa, el segundo tema, ¿por qué nos parecemos tan poco, ¿no? A Cristo? Y esto también tiene a colación esta historia, esta pequeña historia que nos muestra que realmente nuestros hechos tienen que mostrar que Jesús vive en nosotros. Así que hagamos todas las cosas como para el Señor, ¿verdad? Y por último, tenemos la palabra ilustrada para el corazón, como una reflexión también acerca de nada es gratis, dice este tema, nada es gratis. Cuando uno acepta a Cristo, ahí tenemos que realmente ser verdaderos, ser valientes, ¿no? Para aceptar lo que nos viene, ¿verdad? Y este sector, la palabra ilustrada del corazón, lo muestra con este título de este tema, nada es gratis. A ver, ¿qué significa de verdad seguir a Cristo? Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que, la verdad, choca un poco con muchas ideas modernas sobre la fe. Vamos a explorar este concepto, esta idea de que, si bien la salvación es un regalo, el discipulado, bueno, eso tiene un costo, y uno muy real. Así que vamos a ver juntos de qué se trata ese precio. Y esta frase, wow, resume perfectamente la paradoja central que vamos a tocar. Es una tensión, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo sea totalmente gratis y al mismo tiempo te cueste todo lo que tienes? Esta idea, que viene de teólogos como Dietrich Bonhoeffer, nos obliga a mirar más allá de una fe, digamos, superficial. Bueno, el punto de partida es una idea bastante provocadora. Y es que la forma en que muchas veces se presenta el Evangelio hoy en día es como una versión distorsionada del llamado original. Una versión más cómoda, más atractiva, sí, pero quizá peligrosamente menos auténtica. Ok, aquí se pone interesante. Esta tabla nos muestra, básicamente, las 3 formas en que el mensaje se puede desvirtuar. Primero está lo utilitario, ¿no? O sea, busco la fe por lo que me da, por los beneficios. Luego, lo emocional. Creo mientras todo se sienta bonito. Y por último, lo fragmentado. Le doy a Dios esta parte de mi vida, pero esta otra no gracias. Y bueno, la suma de todo esto es lo que el texto llama una fe barata. Para que entendamos mejor este punto, el material de origen usa una metáfora que es potentísima. Imaginen que Jesús está ofreciendo un buffet de tenedor libre de milagros y bendiciones, y de repente va y los cierra. Y claro, esta metáfora no sale de la nada. Se basa en un momento clave de los evangelios. Después de alimentar a miles de personas, Jesús se da cuenta de que la multitud lo sigue por el estómago, por la comida, por la satisfacción inmediata, no por quién es Él realmente. Y su reacción es totalmente inesperada. Y este es el punto crucial de todo. En lugar de suavizar su mensaje para mantener a la gente contenta, para no perder popularidad, Jesús hace todo lo contrario, lo endurece. Empieza a hablar de temas difíciles, de un compromiso total, sabiendo perfectamente que muchos se iban a ir, porque su objetivo no era la cantidad, era la calidad de la devoción. Entonces, si no se trata de pan gratis y milagros a la carta, ¿cuál es ese costo del que hablamos? Vamos a ver un ejemplo bíblico que lo deja clarísimo. Y antes de entrar en la historia, esta pregunta nos pone en el lugar correcto para entenderla.
porque la historia del joven rico, en el fondo, no es solo sobre dinero, es sobre eso que ocupa el primer lugar en el corazón y que al final impide una rendición completa. La historia es simple y a la vez trágica. Un hombre bueno que cumple la ley se acerca a Jesús, recibe un llamado directo, sígueme. Pero para poder hacerlo, tiene que confrontar a su verdadero ídolo, su riqueza, y ante esa exigencia, simplemente no puede dar el paso y se va. Esto nos revela una verdad espiritual que es fundamental. El problema no era la riqueza en sí, el problema era que esa riqueza estaba sentada en el trono de su corazón, un lugar que solo le pertenece a Dios. Jesús lo que hizo fue exponer su idolatría. Y ojo, este principio aplica a cualquier cosa, la carrera, las relaciones, la seguridad personal, lo que sea. Miren qué clara esta comparación. Por un lado, tenemos al simpatizante. Su pregunta es, a ver, ¿qué saco yo de esto? ¿Qué gano con Jesús? Pero del otro lado está el discípulo, y su pregunta es completamente diferente. Es, ¿qué estoy dispuesto a dejar, a perder por él? Es un giro de 180 grados en la forma de pensar. Ok, pasemos a ver cómo se ve esta falta de entrega total en nuestro contexto, en el mundo moderno. El material de origen no es un término muy interesante, los cristianos flexibles. Se hace una analogía con los flexitarianos, que son vegetarianos, pero de vez en cuando comen carne. Bueno, una fe flexible es parecida. Se adoptan las partes del cristianismo que gustan o convienen y se descartan las que son demasiado exigentes. Es una fe hecha a la medida de uno. El problema de fondo con esta fe flexible es un tema de autoridad. A ver, ¿es Cristo el Señor absoluto de toda la vida o es simplemente un buen consejero, un asesor cuyas sugerencias se pueden tomar o dejar? La diferencia entre estas dos posturas es un abismo. Esta frase es contundente. Según esta perspectiva teológica, el señorío de Cristo no es algo que se pueda dividir en partes. No se le puede dar el control de un área de la vida y negárselo en otra. O es todo o no es nada. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, al símbolo central del discipulado radical. Un símbolo que no permite ningún tipo de negociación ni flexibilidad. El camino de seguir a Cristo implica renunciar a las cosas que el mundo más valora. No hay promesas de estabilidad garantizada, ni de aprobación social, ni de seguridad humana. De hecho, muchas veces se promete justo lo contrario. No es una vida fácil. Las propias palabras de Jesús lo confirman. Él mismo vivió una vida de desarraigo, de incomodidad, dejando muy claro que seguirlo no es un camino que lleva al confort de este mundo. Y aquí está, la declaración definitiva. La cruz no es una opción, es la condición para seguirlo. Es el símbolo máximo del sacrificio, de la muerte al yo, y Jesús la pone como el requisito indispensable para ser su discípulo. Y con esto llegamos al punto final. El sacrificio no es una parte opcional del cristianismo, reservada para los más devotos. Según esta visión, es la esencia misma del viaje. No es una joya que se usa en el cuello, es el camino que se recorre día a día. Y este análisis nos deja con esta pregunta final, que es directa y sin rodeos. No se trata de una crítica, sino de una confrontación con la esencia del llamado. La invitación, según esta perspectiva, no admite puntos intermedios. Es una decisión que, al final, lo redefine absolutamente todo. Qué verdad tan cruda, ¿no? El hecho de que nada es gratis, ¿no? Está bien, llegamos a... Le costó nuestra salvación la cruz, el sufrimiento al Señor Jesús. Lo dejó todo. Pero cuando uno acepta a Cristo, entonces, como Él dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. O sea, es algo que nos tiene que costar. Algunos no podrán seguir el camino, abandonarán como lo abandonaron a Él. Otros serán valientes y aceptarán morir por causa de Él, como hizo el apóstol Pablo. Y esta es la gran realidad. El que quiere ser como Él, realmente tiene que pagar. Es un precio alto. No es para
cobardes, es para valientes. Por eso en esta noche la mejor decisión que puedes hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Con Cristo lo vas a poder pasar los problemas, dificultades, pérdidas, fracasos. Con Cristo vas a poder pasar. Sin Cristo va a ser imposible. Vas a tomar decisiones erradas y hasta llegar a querer morir. Así que en esta noche dile al Señor sí, para que Él te dé una vida en abundancia. Y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Agradezco a Dios por este tiempo que me dio, 1 hora 30 minutos de programación, pero temas que realmente van a ser de bendición para tu vida. Compártelas con otras personas, comparte estos videos con otras personas que no conocen a Cristo para que un día estas personas puedan estar juntamente con nosotros en aquel lugar. Así que los espero la próxima semana. No te olvides suscribirte, no te olvides invitarlos para que se suscriban a otros familiares. Y esperamos realmente que la próxima semana nos permita Dios traer nuevos temas de vital importancia. Tenemos temas acá que ya estuve preparando un listado, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que quiero hablar acerca de la herejía, ¿no? Que la herejía, una herejía es solo parte de la verdad. El tema quiero tocar para ver qué está pasando con nosotros, ¿no? Y otra de los temas que quiero tocar es el escepticismo versus el cinismo. Un tema muy importante. Así que los espero la próxima semana para poder tocar estos temas y compartir y que usted pueda cada día crecer a la estatura de Cristo y querer parecerse más a Él cada día. Que Dios lo bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.